9 de la mañana en punto en toda la Argentina. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el gobierno y en la oposición. Si ustedes abren hoy los portales, van a encontrarse títulos como, por ejemplo, no hubo acuerdo por ganancias, pero avanza el pacto con los gobernadores. Y uno no hace más que preguntarse si no hubo acuerdo respecto al financiamiento, porque de eso se trata, en qué sentido avanzó el pacto. Y la verdad es que más allá de que la presencia de todas las provincias ayer en la Casa Rosada fue o pudo ser mostrado como un logro para el gobierno, eso no garantiza nada hacia el futuro, y el análisis pormenorizado de lo que va sucediendo día a día da cuenta de un escenario bastante más trabado y empantanado de lo que te quieren hacer creer en los medios que leen directamente al aire los WhatsApps que manda el presidente o algún vocero. Sin ir más lejos, en la previa a la reunión con los gobernadores, Milei participó de Expo Agro y allí, según reconstruyó el colega Leandro Renú en Página 12, cuando le preguntaron a algunos empresarios cómo seguía el tema, Milei dijo, bueno, los gobernadores tienen que aceptar lo que les proponemos, si no los voy a mear a todos y voy a cerrar el Congreso. Al día siguiente, en una nota on the record filmada, en La Nación Más, por supuesto, cuando le preguntaron cuál fue el principal error que cometió en sus primeros 90 días de gobierno, Milei dijo creer que se podía negociar con los gobernadores. Entonces, si Milei dijo el miércoles que los iba a mear y que iba a gobernar por decreto sin el Congreso, y el jueves que su peor error era pensar que se podía negociar, uno se pregunta hasta qué punto la extensa reunión, fueron 3 horas prácticamente, un poco más, que hubo ayer en Casa Rosada, fue efectivamente una negociación y no parte de una puesta en escena para ganar tiempo. Porque es cierto, a Milei le exigieron que busque acuerdos. Lo hizo el Fondo Monetario Internacional en privado y también en público a través de entrevistas que dio la número 2 del organismo, Gita Gopinath, cuando estuvo en la Argentina. Se lo pidió la Casa Blanca, el gobierno de Joe Biden, a través de Antony Blinken. Tanto Gopinath como Blinken se subieron a un avión, vinieron a Buenos Aires, no son funcionarios que están acostumbrados a viajar por el mundo, sino a que los vayan a ver, para traer el mismo mensaje. Nos gusta el sentido que le estás dando a la economía, apoyamos el ajuste, pero guarda que si no lográs que tenga sustento político y social, esto se puede dar vuelta como una media, lo cual vuelve sumamente impredecible el futuro del país. Entonces nosotros no podemos poner plata en la Argentina si no sabemos si en 3 meses, 6 meses vuela todo por el aire y llega un tipo que vuelve a defaultear, por ejemplo. El mensaje del FMI se incluso profundizó esta semana en una declaración oficial en conferencia de prensa de Julie Kosak, que es la directora de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional, donde dijo lo mismo. Estamos de acuerdo con el rumbo que sigue Argentina, pero no se puede dejar caer tanto las jubilaciones y los salarios, porque saben que es insostenible en el tiempo la cirugía mayor sin anestesia que está practicando el gobierno de Javier Milei. Idéntico mensaje recibió por parte de Mauricio Macri. Macri le dijo en privado a Milei que tenía que abrir su base de sustentación. Obviamente Macri tiene perfectamente claro cuál es la base de sustentación que debe tener el gobierno de Milei. Empieza con M y termina con Acri. Y probablemente le hayan dicho lo mismo otros de sus sponsors, los grandes capitales argentinos que apuestan a las reformas de fondo que hace este gobierno, al DNU, a la ley de bases, están chochos con todo eso, pero necesitan tener la garantía de que eso va a quedar grabado en piedra, de que no es algo pasajero,
Y Milei, puesto entre la espada y la pared, hace esta mímica de una negociación para en todo caso poder decirles, no es que yo no quise negociar, es que me rechazaron las negociaciones, pero difícilmente lleguen a buen puerto. El miércoles se reunieron los ministros de Economía de los 24 distritos del país, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, con el número 2 de Caputo. Caputo ni siquiera se tomó el trabajo de recibirlos, así como Milei ayer tampoco pasó a ver a los gobernadores que estaban en Casa Rosada. Supuestamente era para avanzar en la parte económica de un acuerdo, ver de dónde salía esa plata que los gobernadores reclaman y que el gobierno, en contra de todo lo que había dicho Milei durante la campaña y en sus primeros meses, está planteando trocar a cambio de votos en el Congreso. Plata por favores políticos, lo que Milei dijo que nunca iba a hacer. Sin embargo, el encuentro no tuvo un buen final. Y los 24 gobernadores de todo el país, perdón, los 24 ministros de Economía de todo el país que vinieron el miércoles, que no es lo mismo para el ministro de Economía de la Ciudad de Buenos Aires, que sale de su oficina, camina 10 minutos y llega al Ministerio de Economía de la Nación. Hubo gente de Formosa, de Santa Cruz, de Catamarca, que se tomó un avión, se liberó todo el día en la agenda para venir, para que no lo reciba Caputo y para que les digan que no iba a haber fondo de incentivo docente, que no iba a haber fondos para el transporte tampoco, que no iba a haber transferencias del Tesoro y que lo que ponían sobre la mesa era lo mismo de siempre, volver a poner el impuesto a las ganancias y que los gobernadores se hagan cargo de volver a poner el impuesto a las ganancias y de esa manera financiar el déficit de las provincias. Algo que los gobernadores ya dejaron muy claro que no iban a aceptar. Lo dijo Yarlora, que no es kirchnerista, lo dijo Puyaro, que no es kirchnerista, lo dijeron los 6 gobernadores patagónicos que se reunieron el jueves a hacer ese circo de Patagonia y dejaron bien claro que están dispuestos a negociar, pero no a aceptar condiciones. Ni hablar de que lo dijo Axel Kicillof, Infran, Quintela. Es decir, no hay charquito para volver a tirarlo del impuesto a las ganancias. Sin embargo, sigue siendo la única propuesta de este gobierno que, insisto, tiene más ganas de que esto fracase y echarle la culpa a los gobernadores que de efectivamente poder llegar a algún tipo de acuerdo. Y eso está claro, además, cuando uno mira cuáles son los puntos de la ley ómnibus que quiere rescatar el gobierno, los que dicen, bueno, vamos por esto, facultades extraordinarias, permiso para tomar deuda sin pasar por el Congreso, privatizaciones, régimen de inversión con beneficios para las grandes empresas. Es decir, todos los temas que ya habían rebotado, las jubilaciones, todos los temas que ya habían sido la línea roja que plantó la oposición hace menos de 2 meses, hace 1 mes y medio en el Congreso de la Nación. La verdad es que yo no veo cómo podría avanzar esto, excepto que sea fuerza de carpetazos, cosa que tampoco descarto. Porque ya son varios los dirigentes políticos y sindicales que fueron advertidos por el gobierno que pueden tener complicaciones a partir de material de inteligencia sobre ellos. Entonces, ¿cómo sigue esto? Bueno, hay algo que está claro, que es que Milei no es imprescindible para quienes quieren que el plan de Milei siga adelante. Lo dijo con todas las letras Mauricio Macri el otro día en una charla que dio, si no me equivoco, en Entre Ríos, donde fue muy explícito. Dijo, ojo que Milei no es como Trump, que tenía atrás al Partido Republicano, o Bolsonaro, que tenía atrás al sistema militar y a una parte de la derecha de Brasil. Milei, dijo Macri, es él, la hermana y las redes. Lo importante, agregó, es que el 56% de los argentinos eligieron a fines del año pasado una dirección y eso es lo que hay que cuidar. ¿Qué está diciendo Macri traduciéndolo? Bueno, si hay que descartar a Milei para salvar el rumbo de desguace del Estado,
de una economía desindustrializada y financiarizada, el rumbo de volver a endeudarse, el rumbo de volver a hacer del país un gran casino para los fondos internacionales, como está sucediendo ahora. La bicicleta que armó Caputo no tiene antecedentes en la historia. Imagínense esto. Durante el macrismo, cuando anduvo la bicicleta de Sturzenegger y de Caputo, de los mismos, las tasas de interés estaban en el 20 largo, 30. Con lo cual, con el dólar planchado, la operación de bicicleta, que básicamente, para el que no sepa, significa traes dólares de afuera, los cambiás a pesos, los pones en un plazo fijo que dé intereses en pesos, sabiendo que el dólar va a seguir planchado, entonces todo lo que ganás en pesos en poco tiempo, después al volver a pasarlo a dólares, te da una ganancia extraordinaria en dólares. ¿Se entiende? Voy de nuevo. Vos tenés 100 dólares. Si los pones a hacer intereses en Estados Unidos, después de un año vas a tener 102, 104. Si los pasás a pesos, que te dan una tasa de interés del 30% anual, por ejemplo, que era lo que corría durante el gobierno de Macri, y después de un año lo volvés a cambiar a dólares, le hiciste 30% en dólares y el dólar se mantuvo planchado. Así funciona la bicicleta. Bueno, ahora el dólar está planchado y la tasa de interés está al 100. Si vos ponés 100 dólares un año en la bicicleta y lo sacás, te llevas 200. Eso no existe en ningún negocio legal en el planeta, lo que está haciendo Caputo con la economía argentina. Por supuesto, esto no corre para vos que estás en tu casa y tenés 100 dólares en el colchón. Corre para los que tienen información de adentro, que les avisan si llega a haber una crisis para que saquen los dólares del sistema antes de que explote todo. Porque si no, te quedás adentro y lo perdés. A los argentinos nos pasó muchas veces. Bueno, hoy, insisto, esa bicicleta que se está haciendo es mucho más grande que la que se hacía con Mauricio Macri. Y todo eso es lo que Macri, los grandes empresarios del país, el Fondo Monetario Internacional, quieren cuidar incluso del propio Javier Milei. De un Javier Milei que además esta semana profundizó un aspecto muy jodido de su ejercicio del poder y que hasta ahora no habíamos visto de esta forma, que tiene que ver con que fue a un colegio a dar un discurso y en ese discurso señaló a una docente de una universidad porque supuestamente le hacía bullying a la Pepona, a Iñaki. Y ahora denuncian los docentes de esa universidad que esa profesora fue apartada. No está del todo claro porque las clases todavía no empezaron en todos los cursos, pero lo cierto es que no la están viendo en los claustros ni en las reuniones. Algunos dicen que ya la habían apartado de manera anterior a este discurso, lo cual tampoco significa nada porque las presiones públicas quizás llegaron después que las privadas. Pero lo cierto es que se está implantando un tono de macartismo desde la presidencia de la Nación, que es muy complicado. El otro día también detuvieron a un pibe que había puesto en Instagram un comentario lamentable, repudiable, convocando a ejercer violencia contra el presidente, a matarlo. Pero lo fueron a buscar a la casa, lo detuvieron y sacaron un parte policial donde dieron cuenta de que su pensamiento era cercano al de la ex Unión Soviética y de que tenía contactos con grupos comunistas. Un comunicado con lenguaje sacado de la dictadura. Macartismo puro y duro, porque obviamente la economía no le está trayendo a Milei los resultados que esperaba y esta batalla cultural en la que está embarcada funciona de alguna manera como un placebo para su núcleo duro, en tanto y en cuanto los resultados económicos no se sientan en los bolsillos. Pero es redoblar la apuesta. Y como decimos, si en algún momento los que toman las decisiones en serio en este país tienen que elegir entre bancar a Milei, poniendo en riesgo
la continuidad de este camino económico, o soltarle la mano y agarrar un plan B, con B corta quizás, para continuarlo, ya sabemos que van a elegir. En ese sentido, algún amigo debería, si tuviera, debería avisarle al presidente que así como en algún momento te llenan de elogios y te hacen sentir el mejor del mundo, cuando te tienen que largar, te largan duro. No hay códigos entre quienes toman esas decisiones, hay solamente cálculos de beneficios y de pérdidas. Y en este contexto se empezó a dar, se viene dando desde hace rato, desde la derrota electoral, pero salió a la superficie o empezó a tomar mayor volumen, un debate en la oposición sobre cuál es el camino a seguir para acumular, para reconstruir, para dar una propuesta y convertirse en una alternativa para que cuando esto fracase no sea tan sencillo para los dueños de la Argentina hacer el trasvasamiento de Milei a Villarruel, de Milei a Ritondo, de Milei a La Mar en coche. Para que haya una alternativa, para que haya otra opción, para que haya un camino diferente. Algo de eso lo empezaron a plantear algunos gobernadores en los discursos que dieron de aperturas de sesión. Fue muy interesante el de Gildo Infran en Formosa. También destacable el de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Pero en el marco de ese debate de hacia dónde tiene que ir el campo popular en este contexto, de cómo debe reconstruir los lazos de representación que evidentemente se rompieron, un poco por la pandemia, otro poco por el pésimo gobierno del Frente de Todos, otro poco porque la época vira para otros lados, otro poco por el cansancio de los materiales también. Y aparecen o toman volumen 3 propuestas. Una de ellas, que es mimetizarse con Milei. Siempre está el piola de turno que trata de llevar agua para su molino mimetizándose con la moda de la época. Pero está claro que eso no tiene larga vida. Pero es un peligro que siempre hay que estar atentos en el campo popular. No mimetizarse con lo que hay enfrente. Y después otros 2 polos que se perciben a sí mismos además como opuestos. Y a mí me causa un poco de gracia, porque en el fondo recaen en el mismo lugar común y en el mismo sectarismo estúpido. Y causa un poco de gracia que 2 polos que se ven tan opuestos entre sí en realidad terminen ejecutando las mismas operaciones. Me refiero, por un lado, a los peronistas de Perón, ultradoctrinarios, que creen que hay que volver a hacer todo al pie de la letra siguiendo lo que dijo el general y que cualquier desviación de esa doctrina es una herejía que debe ser excluida del movimiento. Y entonces todos los que no están con ellos son progres. Y del otro lado los cristinistas de Cristina, que no necesariamente y la incluyen a ella, me refiero a sus exégetas, a sus intérpretes, que ejercen un macartismo opuesto. Dicen, acá la verdadera conducción, la única conducción y la verdadera y única palabra es la de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos igual que en 2013, no pasó nada en los últimos 10 años. Y todo lo que se corran un poco, o critiquen un poco, o intenten superar o diferir un poco de esa palabra santa, son herejes, son conservadores, son contreras.
Y en esa pelota lo meten hasta Axel Kicillof, por ejemplo. Y la verdad es que tanto los peronistas de Perón como los cristinistas de Cristina cometen el mismo error, que es pensar la construcción de un movimiento desde el sectarismo, desde el purismo ideológico. Algo que el peronismo nunca fue y que nunca llegó a buen puerto. La única verdad es la realidad, y la realidad es que si queremos que en algún momento se termine la pesadilla que estamos viviendo, es necesario reconstruir una hegemonía que dispute este sentido común. Y eso no se hace nunca desde vanguardias iluminadas. Siendo realistas, uno entiende que cuando haya que volver a definir esto en una elección, en 4 años o no sé, todos estos, si quieren tener algún tipo de chance, van a tener que terminar juntos. Los unos, los otros y muchísimos más. Muchísimos más. En un movimiento amplio, que es lo que siempre ha sabido construir en sus mejores versiones el peronismo. Por eso me causa gracia que de repente aparece una foto de Infran con Moreno y con Pichetto, y salgan muchos a decir, no, che, con esos no. Si no es con Pichetto, no sé de dónde van a salir los votos para voltear el DNU. Por ejemplo, para ir a algo inmediato. Obviamente, nadie se olvida que Pichetto fue candidato a vice de Macri después de 4 años de macrismo. Sabía perfectamente dónde se estaba metiendo. Nadie cree que Pichetto sea una Dalí del progresismo. Pero si hacemos memoria, sí nos damos cuenta, y tenemos que entender que Pichetto fue durante 12 años una espada de lujo del kirchnerismo en el Congreso. Conducido por Néstor Kirchner y por Cristina Fernández de Kirchner. Hizo un trabajo extraordinario. Lo cual no lo excusa de las decisiones que tomó después. Pero tampoco lo pone en el mismo lugar que un recién llegado, que un advenedizo. Pichetto tiene mucha más historia en el kirchnerismo que muchos que ahora lo corren por izquierda. Y con razón, y con razón hay que correr por izquierda a Pichetto. No digo que no, pero hay que correrlo de izquierda, por izquierda, en el marco de un debate amplio entre los distintos sectores del peronismo y de otros partidos que quieran conformar un gran frente contra estos hijos de puta que gobiernan ahora. Y no es algo que invento yo. Repasen todos los discursos que dio Cristina desde el 13 de abril de 2016 hasta ahora. Lean la carta que publicó hace 2 semanas. Porque es gracioso, los que son más cristinistas que Cristina parecen ser los que peor la entienden, los que peor la leen. ¿Cuál es el punto? No es con todis, como dicen algunos. Está claro que hay que trazar líneas. El problema es cuando te pones muy firme con las líneas que traza el de al lado y te haces el boludo con las líneas que trazaste vos. Te enojás si Infran se junta con Pichetto, pero no nos olvidemos que el que se sacaba fotos con Cunio en las elecciones de 2021 era Máximo Kirchner. Y entre Pichetto y Cunio, creo que nadie tiene que durar ni un segundo. ¿No? Todos sabemos de qué estamos hablando. Bueno, algunos pareciera que analizan la realidad sin tener en cuenta un dato objetivo que es muy claro. Imagínense por un momento, y esto es un ejercicio de ficción, por favor les pido, que pasado mañana cae el gobierno de Javier Milei. Y cae con tanto estrépito que también renuncia Victoria Villarroel y se convoca una asamblea legislativa que tiene que definir quién va a ser el líder del país por los próximos años hasta que se convoque a las siguientes elecciones.
¿Ustedes creen que esa Asamblea Legislativa elegiría a Máximo, a Kicillof, a Mayans, a Di Tulio? Si les da alergia salir en la foto con el kirchnerismo para voltear el DNU, una Asamblea Legislativa en el mejor de los casos elegiría un Pichetto. En el mejor de los casos. Es lo más cerca del peronismo que podría llegar a acercarse. Si no, hay que empezar a buscar más para allá. A lo que voy con esto es que seguir pensando que hay un sector que automáticamente tiene el apoyo del 40% de la población es estar equivocado de cabo a rabo. Estamos haciendo un proceso de reconstrucción donde todos partimos más o menos del mismo lugar. Y esto no es cuestionar el legado de Cristina, la inteligencia de Cristina, el rol que Cristina tiene que tener en este armado, en el cual por supuesto no puede quedar afuera. Pero dos cosas. Una, cada vez que eligió con el dedo a Cristina no fue mal. Y dos, el dedo de Cristina ya no es el que era en 2015, ni en 2019, ni en 2023. Entonces, ya sea pensar que se puede construir un peronismo sin el kirchnerismo, como trató de hacer Randazzo, como trató de hacer Massa en su momento, va a llevar al mismo resultado, a chocarla. Pero también pensar que se puede seguir conduciendo a todo el movimiento a dedo, sin dar debates más amplios, sin ser más generosos con el reparto de responsabilidades y de posibilidades, también nos va a llevar a volver a chocarla. Yo tengo pocas coincidencias con Moreno. Sin embargo, lo prefiero 1000 veces sacándose una foto con Infran que armando un partido para rascarle 2 puntos al peronismo en una elección. 2 puntos que pueden algún día cambiar la historia. A 3 puntos estuvo Massa de ganar en primera vuelta. Está bien, Moreno no sacó ni 3 ni 2, sacó menos, pero no importa. Hay una elección que tienen que hacer todos los dirigentes peronistas que no se sienten del todo cómodos con el armado actual, que es o trabajar adentro e incidir hacia adelante, decisión que en su momento tomó Grabois, que no era parte y ahora es parte, que tomó Massa, que se fue y volvió, o ser Randazzo. Si tenés ganas de ser Randazzo, suerte. Pero no lo hagas en nombre del peronismo. Y así como digo esto, digo que quienes tienen que tomar ciertas decisiones porque se ganaron con justicia responsabilidades, tienen que fomentar que esos grupos, que esa gente elija el camino de Grabois y no el de Randazzo. Y para eso tenés que por lo menos prometerles que los vas a dejar correr un poco. Yo estoy seguro, pero seguro, y me banco el archivo, de que si dentro de 3 años hubiera una interna entre Kicillof y Moreno, Kicillof la ganaría caminando. Falta muchísimo, no digo que ese sea el escenario. Es más, lo más probable es que no sea, porque en Argentina todo lo que parece que va a pasar no pasa. Pero cuando un arroyo se suma al cauce de un río, el que engorda es el río, el que se enriquece es el río. Y está claro acá, en términos electorales, en términos de votos, de popularidad, quién es el arroyo y quién es el río. No nos podemos hacer los boludos con eso. Es necesario, es urgente, que el peronismo abandone cualquier ahínco sectarista, por derecha o por izquierda, por arriba o por abajo. Es necesario para eso también que esté abierto a rediscutir muchas cosas que en los últimos años parecían grabadas en piedra. Sobre todo porque siguiendo esa guía fue que la chocamos 1, 2, 3 veces. Eso no significa ceder. Eso significa entender, aprender y evolucionar. Y empecé esta columna diciendo que está claro que hay un consenso claro entre Macri, el Fondo Monetario, la Casa Blanca, los grandes empresarios nacionales,
de que quieren aprovechar el viento a favor que les dio un balotaje del 56% a favor de Milei, para abrazar a la Argentina a ese rumbo ideológico, con o sin Milei. Es necesario que la oposición defina en común cuál es su propio rumbo, al cual abrazarse con o sin A, B, C, X, Y o Z. Y no es tan difícil encontrar puntos en común si tenemos ganas. Hablamos de industria, hablamos de derechos humanos, hablamos de dignidad, educación, salud, vivienda. Creo que la manera más sencilla, y con esto termino, de definir la dicotomía que actualmente presenta la Argentina, y que debe leerse como eso, como una dicotomía, sin matices, porque siempre del lado de enfrente de los que están haciendo el daño que están haciendo hoy, es bastante sencilla. En términos de representarla, después no es tan fácil bajarla a la política y a la realidad. Pero es muy sencilla. De un lado, el individualismo. ¿Qué tienen en común todas las expresiones de Milei, de Macri, de Villarroel, de todo ese grupúsculo que los rodea, los empresarios exitosos, los banqueros modernos, que proponen una filosofía de vida individualista? Del otro lado tenemos que estar todos los que creemos que si no es a través de una comunidad organizada, que si no es a través de un sentimiento de pertenencia en común, que si no es a través de entender que hay que hacer una Argentina donde quepamos todos y cada uno de nosotros, entonces no hay futuro posible. La comunidad organizada es el centro de la doctrina peronista. Y eso es algo que no te lo puede discutir ni el más tradicionalista de los doctrinarios, ni el más revolucionario de los progresistas. Queremos vivir en una comunidad organizada. Me acuerdo, Cristina, en ese acto en La Plata, el último que dio antes de la condena que la proscribió, donde hablaba de la mesa, ¿no? De la familia reunida alrededor de la mesa. Para que la familia esté reunida alrededor de la mesa, tienen que pasar varias cosas. Que haya alimentos, que haya un techo en común para todos, pero también que haya trabajo que te permita ganar lo suficiente haciendo un turno de 8 horas y puedas estar de vuelta a la hora de la cena para estar con tus hijos y no tengas que estar manejando un Uber o haciendo una changa porque no te alcanza. Significa que haya seguridad en el barrio para que lleguen a estar todos alrededor de la mesa y no tengan que lamentar que falta uno porque le rajaron un tiro para afanarle el celular. ¿Comunidad organizada o individualismo? ¿Argentina o ese otro experimento antinacional que vienen a proponernos? Esa es la única disyuntiva por delante. Todo lo demás son detalles. Todo lo demás son sutilezas. Todo lo demás son cuestiones que pueden y deben resolverse. Y cualquiera que en nombre del peronismo saque un aparatito para medirle la sangre al que viene a acercarse del lado de los que queremos que Argentina viva en una comunidad organizada, perdón por usar una frase tan remanida, pero le está haciendo el juego al enemigo.